Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. ¿Qué pasaría si descubriéramos que las personas que más se esfuerzan por ser moralmente perfectas son, irónicamente, las más destructivas para la sociedad? Es una paradoja tremenda, sí. O sea, incómoda, pero es una realidad. Hoy nos vamos a adentrar en un texto antiguo que pues pone el dedo justo en la llaga de nuestra propia hipocresía. Estamos hablando del clímax del famoso Sermón del Monte, el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y fíjate que es un clímax diseñado para desarmarnos por completo. Porque, si miramos el panorama narrativo en los capítulos 5 y 6, Jesús venía desmantelando nuestra vida espiritual interior. Ajá, lo secreto. Exacto. Analizó nuestras motivaciones profundas, cómo oramos cuando nadie nos ve, la ansiedad por las cosas materiales. Pero ahora, al entrar a este capítulo 7, la lente hace un paneo radical hacia afuera. Nos confronta con cómo evaluamos a los demás y nos obliga a examinar sobre qué cimientos ocultos estamos construyendo nuestra existencia entera. Y esa es precisamente la misión que tenemos en este estudio. Queremos entender por qué esta ética que Jesús propone choca de manera tan violenta contra nuestra tendencia a justificarnos a nosotros mismos. Sí, no solo la de los líderes del primer siglo. Claro, la nuestra hoy en día, en plena era digital. Porque este texto definitivamente no es, digamos, un manual de buenas maneras. Es una demolición sistemática de nuestro orgullo humano. Que nos deja necesitando la gracia divina de una manera urgente. Y la estrategia que usa Jesús para empezar esta demolición es atacar nuestra herramienta favorita de autojustificación, o sea, el acto de juzgar a otros. Porque si nuestra tendencia natural es creernos moralmente superiores, pues el atajo más rápido es rebajar al de al lado. Así es. Jesús aborda esto de frente. Leo los versículos 1 y 2. No juzguen, para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Es fuertísimo. Y tenemos que hacer una pausa aquí, porque hoy en día esta frase de no juzguen se usa casi como un escudo protector en nuestra cultura. Todo el tiempo. Básicamente se saca a relucir cuando alguien quiere decir tienes que aceptar y validar cualquier decisión que yo tome. Es probablemente el texto más malinterpretado y, la verdad, abusado de la historia moderna. Se recorta y se saca de contexto para exigir tolerancia absoluta a todo. O sea, un relativismo moral. Exactamente. Pero histórica y teológicamente, Jesús no está abogando por un relativismo donde todo da igual. Lo que está emitiendo es una condena fulminante a la hipocresía. La advertencia asusta precisamente por su simetría matemática. Dios va a usar nuestra misma vara de medir. Así es. Si somos fiscales implacables, crueles y muy rápidos para condenar, pues Dios será un fiscal implacable con nosotros. Si usamos gracia, seremos medidos con gracia. Esa simetría de verdad me da escalofríos. Y para ilustrar los ciegos que somos a nuestra propia dureza, Jesús lanza una metáfora casi cómica, hablando de ver la paja en el ojo ajeno y no notar la viga en el nuestro. Es una imagen súper grotesca a propósito. Sí, o sea, es fascinante ver cómo somos inspectores de calidad altamente calificados para encontrar el defecto milimétrico en el vecino, mientras la sala de nuestra casa está en llamas. Rompemos este mandamiento no solo cuando criticamos en voz alta, lo rompemos silenciosamente cuando asumimos lo peor de alguien de entrada, Uy, sí. cuando atribuimos motivos perversos a sus acciones sin conocer su contexto, o cuando nos deleitamos secretamente en sus fracasos. ¿Sabes? Para visualizarlo en términos modernos, es como si yo estuviera, no sé, obsesionada con limpiar una manchita minúscula en el parabrisas de tu auto. Pero lo intento hacer llevando puestos unos lentes completamente cubiertos de lodo. Esa es una gran analogía. No veo absolutamente nada. Me creo la salvadora de tu visibilidad, pero mi propia condición me incapacita para ayudar. Es muy precisa, porque el problema de los lentes con lodo no es que el parabrisas del otro no necesite limpieza. El problema central es la actitud, esa actitud altiva y ciega con la que decidimos intervenir. Claro, Jesús condena la superioridad, no el ayudarnos. Exacto. Pero aquí la conversación se pone un poco tensa y te tengo que cuestionar esta dinámica. Porque si la instrucción es guardar los lentes embarrados y suspender esa actitud crítica, ¿cómo explicamos lo que sigue? El giro del versículo 6. Sí, el versículo 6 da un giro drástico. Dice,
No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen. Es fuerte. Espera un segundo. ¿Cómo se supone que evitamos juzgar, pero de repente tenemos que ir por la vida etiquetando a ciertas personas como perros o cerdos? O sea, suena una contradicción girante. Sí, es una observación excelente, y de hecho plantea una tensión muy real en el día a día. Para resolverla tenemos que quitarnos de encima nuestra mentalidad moderna. El historiador William Barclay aporta un contexto histórico que cambia todo. A ver, cuéntame. En las calles del Medio Oriente del primer siglo, los perros no eran estas mascotas tiernas que tenemos hoy en el sillón. Eran carroñeros salvajes, peligrosos, transmitían enfermedades, atacaban en jaurías. Wow. Y los cerdos, pues no solo eran impuros ceremonialmente, sino bestias salvajes e impredecibles. Entiendo. Entonces no hablamos de un cachorro, hablamos de una amenaza activa. Así es. Y aquí es donde Matthew Poole nos ayuda a equilibrar la balanza maravillosamente. Él argumenta que el cristiano nunca, pero nunca, debe suspender su capacidad de discernimiento. O sea, no podemos ser ingenuos. Exacto. Hay una frontera clarísima entre ser un juez hipócrita y ser alguien sin criterio. Y esto es clave. Mostrar amor incondicional no es sinónimo de otorgar aprobación incondicional ni de exponernos a que nos destruyan. Amor incondicional no es aprobación incondicional. Esa frase está para enmarcarla. Entonces, bajo esa luz, ¿qué representan exactamente estas perlas? Pues las perlas representan las verdades profundas del Evangelio, o digamos, nuestro esfuerzo por ofrecer una corrección amorosa. Ajá. Lo que Jesús nos enseña es que no debemos forzar estas verdades en personas que están deliberadamente atrincheradas en su cinismo. Los que solo buscan atacar. Sí, si alguien tiene el corazón tan endurecido que su única respuesta será la burla u hostilidad violenta, intentar razonar con ellos no es un acto de piedad, es una imprudencia que profana lo sagrado. Entonces, si unimos todas estas piezas, se nos exige tener una autocrítica impecable para no caer en lo de la viga, pero a la vez un discernimiento quirúrgico para no entregar lo sagrado a quienes lo van a pisotear. Y suena imposible. Sinceramente, parece humanamente imposible. Nuestra naturaleza siempre se va a los extremos. O somos críticos despiadados o toleramos todo por miedo al conflicto. Claro. Y creo que Jesús sabía que esto nos iba a abrumar. Por eso el discurso gira a la única solución viable. Leo los versículos 7 y 8. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Fíjate que es la única respuesta lógica ante la imposibilidad de vivir esto por nuestras propias fuerzas. Y si miramos el texto original, esos verbos pedir, buscar, llamar, no son acciones de una sola vez. Ah, tienen continuidad. Sí, denotan una intensidad progresiva. Es sigan pidiendo, sigan buscando. Muestra una dependencia vital. Adam Clarke analizaba esta pasión y sugería que, cuando nos acercamos a Dios, debemos llevar con nosotros la palabra y el sacrificio de Cristo. Ajá. Y con ese respaldo, ninguna bendición del cielo nos será negada. Pero permíteme hacer de abogada del diablo por un momento, porque aquí hay un peligro. Escuchamos todo el que pide recibe, y esto suena muy parecido a un evangelio de la prosperidad o a una fórmula mágica. Totalmente. Y muchísima gente pide cosas buenas, sanidad, salir de deudas, reconciliar a su familia, y no las reciben, o al menos no como esperaban. ¿No resulta un poco cruel leer esto como un cheque en blanco? Es un punto crítico. Y esta promesa se vuelve súper tóxica si la sacamos del contexto del Sermón del Monte. Jesús no promete ser un genio de la lámpara dedicado a cumplir caprichos materiales. Claro, el contexto importa. Él garantiza la provisión divina de todo lo que necesitamos para vivir esta vida de justicia que acaba de describir. Si clamamos por el carácter de Cristo o pedimos sabiduría para no juzgar, Dios nos va a conceder eso a manos llenas. O sea, el contexto de la santidad define los límites de esa promesa. Y para ilustrar esto, Jesús usa la paternidad terrenal en los versículos 9 al 11. Es muy lógico. Si un hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra que le rompa los dientes. Ni una serpiente si pide pescado. Y observa el contraste tan agudo aquí. Jesús mira a su audiencia y les dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Nos dicen malos.
en nuestra cara. Sí, no tiene reparo en confrontar nuestra naturaleza caída, pero usa esa oscuridad como un lienzo para resaltar lo brillante que es Dios. Y retomando a Adam Clarke, él llega a la conclusión definitiva de esto, y es que Dios es amor. Qué hermoso. Si logramos internalizar que el universo está gobernado por un Padre infinitamente generoso, nuestra ansiedad se evapora, y la verdad, nuestra capacidad de tratar bien a los demás se transforma. Lo cual nos catapulta de forma supernatural al versículo 12, que es el pináculo de la ética relacional, la famosa regla de oro. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan a ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Suena simple. Suena tan simple, pero es abrumadoramente difícil de vivir. Y la dificultad radica en que es proactiva. Muchas culturas y religiones antiguas tenían una versión negativa. Decían, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Que es muy distinto. Exacto, eso es pasivo. Puedes cumplirlo encerrándote en tu cuarto. No haces daño, pero no haces nada. Pero Jesús le da la vuelta. Hagan ustedes como ellos. Nos exige tomar la iniciativa. Dar el primer paso. Ver a nuestro prójimo, imaginar qué acto de gracia o ayuda nos gustaría recibir en sus zapatos y ser los primeros en otorgarlo. Es una vida volcada hacia afuera. Es una propuesta ética deslumbrante de verdad. Pero, seamos sinceros, esto choca brutalmente contra el mundo real. Claro que sí. Vivimos en sociedades estructuradas en torno a una competencia despiadada, la ley del más fuerte. Si vas aplicando la regla de oro de manera proactiva en el mundo corporativo, pues es muy probable que te devoren vivo. Sí, te comen. No es la receta para el éxito financiero, digamos. Tienes toda la razón. Y Jesús es el primero en reconocerlo. Él no vende ilusiones de que esta forma de vivir será popular. Al contrario, nos aterriza introduciendo la imagen de las dos puertas. Ah, los versículos 13 y 14. Sí, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es una declaración fuertemente exclusivista. Hoy nos encanta la idea de que todas las montañas espirituales llegan a la misma cima, que todos los caminos llevan a Dios. Pero no es así. Jesús traza una línea innegociable. 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos. Es un exclusivismo ineludible. Para visualizarlo, Adam Clarke explica que la palabra estrecha en griego alude a un portillo. Un portillo. ¿Sí? Era una puerta diminuta incrustada dentro de los enormes portones de madera de una ciudad amurallada. Para pasar tenías que hacerlo de uno en uno, y definitivamente no podías entrar arrastrando tus maletas de orgullo o de pecado. O sea, exige despojarnos de todo. Exactamente. Y Dave Carson aporta otra capa aquí. Él señala que este camino no solo es restrictivo al inicio, sino que el trayecto en sí está marcado por la incomprensión y la persecución, es ir en contra de toda una civilización. Entonces, si hablamos de encontrar un portillo minúsculo y encima caminar por una ruta llena de oposición, pues la vulnerabilidad a ser engañados es altísima. ¿Cómo evitamos perdernos cuando hay tantas voces gritando que conocen un atajo más fácil? Jesús anticipa ese peligro. En los versículos 15 al 20, lanza la alerta sobre los falsos profetas, esos lobos con piel de oveja, y nos da el detector infalible. Por sus frutos los conoceréis. Detengámonos ahí, porque en nuestra cultura, dictada por algoritmos y redes, solemos confundir el fruto con el carisma. Uy, un error gravísimo. Vemos a líderes con millones de seguidores, con ministerios inmensos, y asumimos, pues Dios los respalda por su éxito. Pero el carisma se puede fabricar, ¿verdad? Totalmente. Las habilidades naturales, el magnetismo, la capacidad de generar emociones, todo eso se fabrica. Jesús no dice, por la cantidad de seguidores los conoceréis. Claro. El fruto bíblico se refiere a la integridad de su carácter a puertas cerradas, la coherencia de su enseñanza con la verdad de Dios a largo plazo, y el impacto moral en las personas más cercanas a ellos. ¿Y si no hay ese fruto? Charles Spurgeon daba una advertencia severa sobre esto. Él decía que el juicio de Dios no es solo para el árbol venenoso que produce herejías abiertas. El hacha también está lista para los que él llamaba los neutrales. Los neutrales. Sí, personas cuya vida religiosa es completamente estéril.
que no muestran evidencia de virtudes positivas. La ausencia de fruto demuestra la ausencia de vida divina en el interior. Esa mención de la esterilidad religiosa nos empuja a la sección más devastadora del capítulo. Porque el problema no es solo que existan estafadores, sino que se pueden estar engañando a sí mismos. Ese es el verdadero terror. Para mí, los versículos 21 al 23 son los más escalofriantes de todo el Nuevo Testamento. Jesús advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un golpe durísimo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Es un escenario que debería hacernos temblar hasta los huesos. El contexto es el Tribunal Supremo del día del juicio final. Y los rechazados aquí no son ateos militantes o criminales. No, son personas que parecen muy espirituales. Exacto. Tienen currículums ministeriales impresionantes, hablan la jerga cristiana, profetizan, hacen exorcismos, milagros, y aún así su destino es la condena absoluta. Y esto rompe nuestros esquemas. Si vemos a alguien haciendo milagros, lo lógico es asumir que pertenece a Jesús. ¿Cómo es posible manifestar tanto poder público y tras bambalinas ser alguien que practica la iniquidad? Porque los dones espirituales nunca han sido una garantía automática de gracia salvadora. Dios puede usar a quien Él decida para cumplir sus propósitos, sin que esa persona esté rendida a Él. ¡Qué fuerte! John Trapp lo ilustra magistralmente. Él decía que hay personas que hablan con la elocuencia de los ángeles, pero en secreto viven con la moralidad de los demonios. ¡Qué contraste! Tienen la voz piadosa de Jacob, pero actúan con las manos ásperas de Esaú. Hay una desconexión total entre su exhibición pública y su obediencia privada. Y la sentencia del juez supremo es lapidaria. Jamás los conocí. No dice: tuvimos una relación, pero te perdí. Dice jamás. Es un rechazo desde la raíz. Y esa es la piedra angular teológica. Nunca hubo comunión verdadera. Su religión era externa. Y esa advertencia profunda nos lleva de la mano al gran cierre estructural del sermón, la prueba de los cimientos, del versículo 24 al 27. La historia de los dos constructores. El hombre sabio que construye sobre la roca, que simboliza poner en práctica las enseñanzas, y el insensato sobre la arena, que solo las escucha. Ajá. Lo que siempre me ha golpeado de esta parábola es que la tormenta no discrimina. La lluvia, los ríos, los vientos azotan las paredes de ambas casas con la misma furia. La fe no es un escudo mágico. Exactamente. No te aísla de las tragedias. Todos enfrentaremos esas presiones existenciales. La función de la tormenta, fíjate, es revelar la verdadera naturaleza de los cimientos. John Trapp nuevamente nos da un ejemplo histórico brillante sobre esto. ¿De los discípulos? Sí, contrasta a Judas y Nicodemo. Decía que cuando las cosas estaban tranquilas, Judas parecía un discípulo súper comprometido, pero al llegar la noche de la crisis, traicionó a Cristo. Claro, la arena se deslizó. Y en cambio Nicodemo, que al principio se acercó con miedo, fue quien en el día más oscuro de la crucifixión profesó abiertamente su lealtad. La tormenta de la cruz destruyó la casa de arena de Judas, pero expuso la roca sólida de Nicodemo. ¡Qué contraste tan profundo! Y si damos un paso atrás y vemos la inmensidad de todo este sermón, nos exige no juzgar con hipocresía, amar a los enemigos, ser proactivos, entrar por una puerta diminuta, dar frutos impecables en secreto. Es muchísimo. Si somos sinceros todos, la carga es insoportable. Nadie puede vivir a este nivel de perfección. Y ese es exactamente el propósito brillante de todo el sermón. Si llegamos al final del capítulo 7 sintiéndonos abrumados y con el orgullo destrozado, entonces captamos el mensaje. Aquel que dice que es imposible. H. Campbell Morgan resumió esta crisis con una genialidad tremenda. Es el clímax de todo nuestro estudio. Él argumentaba que nadie puede pararse frente a estas demandas y salir presumiendo de su bondad. Y dejó esta frase espectacular. Te escucho. El monte de la enunciación ética nos revela la necesidad por el monte de la cruz. ¡Wow! ¡Qué síntesis! Mientras más intentamos alcanzar este estándar inmaculado con nuestras fuerzas, más se hace evidente que necesitamos un Salvador. Ese es el punto. El capítulo 7 no nos da palmaditas en la espalda diciéndonos que somos buenas personas.
Desnuda nuestra bancarrota espiritual para llevarnos a depender de la gracia de Jesús. Con razón la multitud reaccionó así. En los últimos 2 versículos leemos que estaban maravillados, en shock por su enseñanza. Enseñaba con autoridad inherente. Los líderes de su época citaban rabinos anteriores, Para validar lo que decían. pero Jesús simplemente decía, yo les digo. Hablaba como el rey estableciendo su constitución. Y el sobrecogimiento es la única respuesta sensata. Para condensar todo lo que recorrimos hoy, este texto nos acorrala pacíficamente. Nos desafía a abandonar la silla del juez hipócrita. Nos empuja a orar de forma persistente. Depender de Dios. Nos advierte del camino ancho y los falsos profetas. Y por encima de todo, nos somete a la auditoría existencial más grande. ¿Tenemos una vida íntima y genuina con Cristo o solo aprendimos un libreto religioso? Y esa auditoría, la verdad, nadie la puede delegar. Es una pregunta provocativa que queda flotando. ¿Estás edificando tus seguridades sobre el simple hecho de acumular conocimiento bíblico? ¿O estás construyendo sobre la roca sólida que es obedecer activamente en medio de una intimidad profunda con Jesús? Es la pregunta de la vida. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.